Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balda, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. Hoy día, domingo 21 de septiembre del 2025. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Y vamos a tener la lectura del verso 19 hasta el versículo 30. Así que vamos a leer y les pedimos que tengan una Biblia en físico, un cuaderno de notas y un lapicero para tomar nota de lo que el Señor le venga hablando en esta mañana a través del Espíritu Santo y usted pueda luego meditar, seguir meditando sobre lo que nos dice en esta mañana la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo vamos a orar para pedirle la dirección al Señor en esta hora. Nos ponemos en oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por el privilegio de poder abrir tu palabra y, Padre, poder declarar tu verdad. Señor, nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo trayendo iluminación, dando sabiduría, arrancando todo velo de incredulidad, de religiosidad, de error, de las mentes y de los corazones de las personas que aún, Señor, no tienen una relación estrecha contigo, que no han experimentado, Padre, lo que tu palabra nos dice, que es el nuevo nacimiento y que nos permite, nos habilita para poder entender, Señor, tu propósito expresado en tu palabra, para poder, Señor, cumplir con lo que a ti te agrada, con lo que tú, Señor, Padre, nos has dejado, Señor, para poder funcionar correctamente, para poder cumplir con tu propósito eterno en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, bendecimos a cada persona en esta mañana. Te pedimos, Señor, que mientras compartimos tu palabra en tu gracia, seas tú obrando, Señor, sanidades, milagros en la vida de cada uno de ellos. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en esta mañana vamos a leer el pasaje que hemos mencionado. Si usted ya tiene su Biblia abierta, Juan capítulo 10, verso 19 al 30. Anunciamos que íbamos a leer hoy vamos a tratar hasta el versículo 42, pero vamos a ver si nos da el tiempo, porque hay muchas cosas importantísimas de las cuales vamos a hacer mención en esta mañana, en este pasaje. Bien, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Versículo 19. Hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le escucháis? Otros decían, estas palabras no son la de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre, y yo y el Padre una cosa somos. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hemos leído en la versión Reina Valera actualizada. Si ha habido alguna pequeña diferencia con la versión que tú tienes, de repente la Reina Valera del 60, que es la que normalmente nosotros usamos, no hay ningún problema. Eso nos va a ayudar a tener en algunos aspectos, mayor claridad en lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Y muy bien,
Hemos estado viendo todo lo que dice este pasaje de Juan capítulo 10, esta enseñanza, este proverbio, ¿no? Hemos dicho de que en realidad aquí no es solamente una figura, un dicho, como nos dice aquí en esta versión, en el versículo 6, sino que es un proverbio. Y un proverbio es una enseñanza que expresa el gobierno, de cómo debemos nosotros gobernar. Es un es un relato importante que nos va a dar características y nos va a dar pautas para poder tener un correcto gobierno de nuestra vida. Y para eso nos dice que necesitamos un pastor. Así como las ovejas necesitan un pastor para que le dé protección, las lleve, vaya delante de ellas, le dé alimento, pues nosotros, como ya lo hemos dicho las semanas anteriores, necesitamos, todo ser humano necesita tener una guía, tener un pastor. Y cuanto más a Jesús, que es el que es uno con el Padre, que es aquel que conoce la voluntad del Padre, y con él tenemos la seguridad de poder nosotros llegar a cumplir con el propósito de Dios. Tenemos al Maestro por excelencia. Ahora tenemos la guía del Espíritu Santo. Hemos dicho también de que este pasaje no es un pasaje aislado, sino que revela algo que ya había sido manifestado por los profetas. Y Jesús es el cumplimiento de la profecía. Entonces, de la profecía mesiánica, de lo que dice Ezequiel en el capítulo 34 y en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hemos dicho que también no se trata de que nosotros citemos de manera poética o asumamos al decir o al recitar aún de memoria este pasaje, que ya de por sí el Señor se va a convertir en nuestro pastor. No es una declaración, ¿no? Como a veces decimos, yo declaro. Sí, yo puedo declarar, pero mi vida tiene que estar respaldada por lo que yo estoy declarando. Es decir, yo debo estar sometido a la perfecta voluntad de Dios y debo dejar que Él realmente sea mi pastor, no en algunas áreas de mi vida, sino tengo que tener obediencia completa, porque hay un riesgo, hay un peligro. Si yo no me someto, no vivo en obediencia, entonces estoy expuesto a los peligros que nos revela este pasaje. Hay un devorador, hay alguien que está en acecho. Pablo va a decir que el enemigo está como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora? A los que están caminando según su propia voluntad, según sus propios deseos, pero no está totalmente sometido. Y hemos dicho también citado de que el pastor muchas veces va a tener que ejercer disciplina, va a tener que llegar a un caso extremo, partirle las patitas a las ovejas. ¿Para qué? Para que ya no sigan ellos haciendo o conduciéndose a su manera, sino que empiecen a depender del pastor, de seguir la voz de su pastor. Entonces Dios quiere que tengamos el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, a Jesucristo. Bien, esto lo hemos dicho las semanas anteriores. Ahora vemos aquí de que Jesús, como lo decíamos la semana pasada, está revelando el propósito para el cual Él ha venido. Él ha venido a entregar su vida por las ovejas. Él no ha venido a buscar, a sacar provecho de las ovejas como lo habían sido los pastores anteriores, como lo eran inclusive estos religiosos que están discutiendo ahora con Él, sino que Él ha venido a dar, a entregar todo a favor de las ovejas. Entonces, aquí decíamos en el versículo 17 y 18, la semana anterior, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué es lo que da esa seguridad de que Él da su vida y la vuelve a tomar? El andar en obediencia. Y decíamos también de que nosotros también tenemos esa autoridad. Hermanos, tenemos la seguridad de que vamos a resucitar para vida eterna cuando tú y yo andamos en obediencia. Eso es lo que nos da la seguridad. Eso es lo que nos quita todo temor de que si nos iremos al cielo, no nos iremos al cielo, si soy salvo realmente o todavía no tengo esa seguridad. Pues lo que nos da la seguridad
irrefutablemente es que andamos en obediencia y que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Porque decíamos también que el cumplir sus mandamientos, eso trae unidad. Nos hacemos uno con el Señor. Por eso que el Señor dice aquí, ¿no? Como el Padre me conoce, yo también lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando Jesús dice este mandamiento recibí de mi Padre y yo estoy obedeciendo, entonces eso nos hace uno con el Padre. Eso nos habilita, eso nos da respaldo. El respaldo de Dios para tu vida es en la medida de que tú obedezcas. Por eso, hermanos, es tan importante estar atento a la palabra, aplicar la palabra a nuestra vida. Hermanos, mucho cuidado porque ahora se han infiltrado doctrinas con que esto ya no está vigente. La palabra nos dice claramente que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Hemos dicho que el mandamiento nos da unidad con el Padre. Eso nos da la seguridad, nos da su respaldo. Vamos a ser respaldados y vamos a poder apropiarnos de las promesas de Dios si es que andamos en obediencia. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son condicionales. Yo voy a poder recibir de Dios si es que estoy cumpliendo con mi parte. Por eso tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque es el manual de vida para nosotros. No de vida religiosa, sino para todos los aspectos de nuestra vida. No nos vamos a cansar de decir esto una y otra vez. Jesús nos repite muchas veces varias cosas hasta que eso penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, ahora hay controversia con respecto a esto. Esto causa división. A veces, hermanos, amados, pensamos o puede parecer de que división, cuando encontramos la palabra división, eso puede ser una palabra que es mala, que trae consecuencias de repente muy muy complicadas, que no es algo bueno. Sin embargo, en este punto vemos que Jesús está declarando su propósito y eso nos dice el versículo 19, hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras. Ahora, miren hermanos, Jesús mismo lo va a revelar y lo vamos a ver a lo largo de los evangelios y lo podemos intuir y ver al ver el ministerio, la vida de Jesús, vemos de que cuando Jesús es enviado al mundo para cumplir con la voluntad del Padre, esto va a causar división. Por ejemplo, esto vemos en los evangelios. Él dice que Él va a separar las ovejas de las cabras. Él va a decir que Él no vino a este mundo a traer paz, sino a traer espada. En otra versión dice a traer división. Entonces, al ser confrontados con la verdad en medio de un sistema religioso, del cual en la actualidad también nos encontramos, eso va a causar división, va a causar controversia. Hermanos, vemos que las doctrinas que parecen bíblicas se han infiltrado en la iglesia y eso, una de esas vamos a ver más adelante, ¿no? En este mismo pasaje. Y entonces se han infiltrado doctrinas, como ya lo hemos dicho. Algunos dicen, no, esto ya no está, esto no es para nosotros, no estamos andando en la ley, estamos andando en la gracia, pero a veces esa gracia puede ser licencia para no andar realmente en la gracia que nos dice la palabra de Dios, el tener acceso libre a todo la multiforme gracia de Dios que nos va a ayudar a nosotros a poder andar correctamente dentro del propósito de Dios. Entonces, esto causaba división. Entonces, eso nos lo revela
también en Mateo, en Lucas. Entonces, en este caso, la división no es una cosa o no es un concepto del todo malo, por decirlo de alguna manera, porque eh, la división puede obligarnos a escoger. Puede ser una buena alternativa porque la división nos va a poner en dos frentes, entre esto y esto. ¿Esto es lo correcto o esto no es lo correcto? Y hermanos, vemos eso. Y eso es lo que predicamos. Tenemos que ver lo que Dios establece en su palabra y escoger correctamente. ¿Es esto lo que realmente Dios dice en su palabra? ¿Es esto una doctrina que está fundamentada realmente en lo que Dios nos está revelando por su palabra y por su espíritu? ¿Esto va a producir el fruto que Dios espera? ¿Lo que a Dios le agrada? Entonces, es por eso que esto de alguna manera va a ser en este caso favorable, porque nos va a obligar a discernir y a escoger lo que es correcto, lo que está en línea con el propósito de Dios. Entonces, es importante que cada uno de nosotros enfrentemos la realidad de la división, y esto también lo vamos a ver en este pasaje. Como hemos dicho, hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras. Bien, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le escucháis? Había un bando que decía esto, pero el versículo 21 dice: otros decían, había una división, había una controversia, estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Jesús está hablando de su propósito, entregar su vida para luego volverla a tomar. Esto, como nos dice el versículo 19, causa división. Estas palabras, dice, hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras. Aquí la palabra, valga la redundancia, en el griego original es la palabra logos. Siempre nosotros hemos mencionado de que la palabra tiene dos significados o tiene dos aplicaciones. Una es logos, la palabra escrita, la palabra revelada, expresada por Dios, y otra, digamos, en la letra, y la otra palabra es la palabra rema, que es una palabra que fluye, que es una palabra que el Espíritu Santo revela o manifiesta en una determinada situación, para un determinado caso y para algunas personas y en un tiempo específico. Es decir, yo puedo leer una promesa de Dios que esté escrita, por decir, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, el Señor te recogerá. Yo lo leo y normal, está escrito, no causa ningún impacto en mi vida, pero luego, ya en mi vida práctica, por decir, por causa de mi fe, porque yo soy creyente y mi familia no lo es, de repente, como sucede en muchos casos, en muchas culturas extremistas, pero también en la nuestra, como yo también en cierta manera lo experimenté en un momento de mi vida, ¿no? Hubo un rechazo por mi fe. Me dijeron: tú desde que te has metido en esa religión, ya has cambiado, ahora andas en las nubes, etcétera, ¿no? Y por eso causa controversia. Y como no hay compatibilidad, porque no hay compatibilidad entre las tinieblas y la luz, hermanos, me botan de la casa, me dejan a mi suerte. Pero en ese momento viene la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae a mi memoria y me dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu familia te rechace, con todo el Señor te recogerá. Entonces en ese momento se convierte en una palabra rema, una palabra revelada a mi espíritu, y entonces en ese momento, amados hermanos, eso se convierte en un rema. Espero que puedan entender la diferencia. No, una promesa se hace carne en mi vida. Entonces, aquí lo que está usando es la palabra
logos, ¿no? A causa de estas palabras. Es decir, es lo que el Señor está revelando como el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Apocalipsis. Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Él está haciendo mención a ese propósito por el cual el Padre lo ha enviado. ¿Ok? Entonces, estas palabras están causando división. ¿Por qué? Está expresando la voluntad de Dios. Está mostrando lo que también dicen las Escrituras, de que Él sería ese siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Está escrito en la profecía. Entonces, sino que ellos no lo entendían, no podían captarlo, estaba velado porque tenía que cumplirse ese hecho de que Él morir en la cruz por causa del pecado de la humanidad para redimirnos, para sacarnos de esta condición de maldición, ¿no? Y luego a través de la fe en Jesucristo podamos nosotros ser justificados, convertirnos en la justicia de Dios, pero ellos estaban entendiendo solamente un concepto, que también es el correcto, del Mesías como libertador, el cual se cumplirá en su segunda venida, ya en su venida para establecer su reino. Y luego eso lo hemos visto y lo hemos predicado muchas veces, ya tomando aplicación de lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Bien, versículo 21. Otros decían, estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, acá encontramos otra vez la palabra palabras. Dice, estas palabras no son de un endemoniado. Entonces, aquí la palabra que está siendo mencionada como palabra es la palabra rema. Entonces está diciendo, no, esto lo que está revelando no puede hacerlo un endemoniado. ¿Por qué? Porque justamente los profetas habían dado ciertas particularidades sobre la vida del Mesías. El Mesías iba a poder hacer cosas que ninguna otra persona podía hacer. ¿Y qué acontecimiento nos relata este capítulo 10 de Juan? De que él había dado sanidad, había devuelto la visión a un ciego de nacimiento. Y el mismo ciego dice, nunca se ha oído a nadie decir o hacer que haya sucedido esto, de que haya un ciego de nacimiento recibido una sanidad, así como la que ha acontecido. Entonces, ellos entendían de que esto era un hecho particular que solamente el Mesías, el ungido de Dios, el elegido de Dios, el salvador de ellos y del mundo, iba a poder hacer, llevar al cumplimiento. Por eso dice, ¿acaso un endemoniado puede hacer estas cosas? Es decir, abrir los ojos de los ciegos. Era algo que solo el Mesías iba a poder hacer, iba a ser una marca, una muestra. Era, hermanos, la revelación profética del verdadero Mesías, que ya había sido expresado, valga la redundancia, vuelvo a repetir, a través de los profetas. Uno de ellos, Isaías. Era el cumplimiento de las cosas que Dios nos estaba revelando. Ahora, estas cosas, el cumplimiento de estas cosas es el establecimiento del reino de Dios. Es decir, lo que decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la presencia de Jesús, la presencia del Mesías, es una manifestación del reino de Dios en medio de nosotros. Esta particularidad de Él, estos milagros, como Él mismo va a decir, creed aún en las obras, si no crean en mí, está bien, ustedes me ven como ser humano, como hombre, pero al menos las obras que yo hago están respaldando que yo soy el enviado de Dios, el Mesías, ¿no? Y que el reino de los cielos está presente, se está manifestando. Y ustedes tienen que recibirlo para ser parte de ese reino.
Y es lo que Dios nos dice ahora también. Hermano, amigo, tú tienes que aceptar lo que Dios está revelando, lo que Dios está diciendo para ser parte del reino. Tú tienes que cumplir con lo que Dios te está diciendo para que puedas ser parte del reino. Por eso decimos nosotros cuando predicamos que es necesario rendirnos al Señor, entregarle nuestra vida, invitarle a entrar en nuestro corazón para que Él se convierta en el Señor, en nuestro Salvador, porque estamos en riesgo permanente, como lo dice una vez más este capítulo de Juan 10. Hay un enemigo de nuestras almas, hay alguien que ha venido a hurtar, a matar y a destruir, pero Él ha venido para darnos vida en abundancia. Esa vida abundante es una vida eterna, de crecimiento, de establecimiento paulatino, que se da a través de la intimidad, a través de esa relación estrecha con el Señor. Hemos dicho, hermanos, amigos, que el aceptar a Jesús es el inicio, no es la conclusión de todo. Tenemos nosotros que entrar en el proceso. Mucha gente ha aceptado a Jesús, pero se ha quedado ahí. Son enanos espirituales, no conocen la palabra. Y lamentablemente miles, por no decir millones de personas en la actualidad, no tienen una relación estrecha con Dios, no conocen del todo la palabra, no congregan, no están recibiendo enseñanza de la sana doctrina. Están siendo domingueros solamente, yendo una vez a la semana a la iglesia, los domingos. ¿Usted puede alimentarse una vez a la semana? ¿Usted puede vivir y crecer saludablemente si solamente come una vez a la semana? Pues eso es imposible. Tiene que haber una relación íntima, permanente con Dios. Usted tiene que tener acceso a la palabra de Dios permanentemente para crecer en su salvación, para conocer el plan, el propósito de Dios para su vida. Usted tiene que mantenerse en una vida constante de oración. Usted tiene que mantenerse también en relación con otros cristianos que aporten a su vida, porque Dios le va a hablar en su palabra, a través de su palabra, le va a hablar por su Espíritu Santo en su comunión con Dios, en su tiempo de oración, en su tiempo de meditación de la palabra. Pero Dios también le va a hablar a través de una prédica, como ahora, le va a hablar a través de un hermano, de una hermana. Hermano, Dios le va a hablar de distintas maneras, pero usted tiene que darle la oportunidad. Tiene que estar disponible para que Dios pueda manifestarse en su vida. Entonces, aquí lo que están diciendo ellos, esto es una evidencia del Mesías. Esta es una revelación. Lo que está aconteciendo es una revelación. Es una manifestación de lo que va a ser el Mesías. Es algo que está sucediendo en este momento, en un momento oportuno, a un grupo en particular. Entonces, aquí vemos esto, de que es el cumplimiento de las cosas de Dios. Y el cumplimiento del propósito de Dios es establecer su reino. Como Jesús dijo, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ellos tienen que hacer la voluntad de Dios, creerle a Él, recibirle a Él, para que puedan tener acceso al reino. Y es lo mismo en este tiempo. Tú tienes que creer en Dios y creerle a Dios, obedecerle a Dios para ser participante de el reino que Él nos está prometiendo. Entonces, una vez más, Jesús está hablando de su propósito. Volvemos al versículo 18. Dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús está hablando aquí de entregar su vida y de volverla a tomar. Es decir, está haciendo énfasis a lo que va a suceder. Él todavía no ha muerto, pero está hablando de que tiene que entregar su vida, como dice Isaías 53, ya estaba profetizado, ¿no? El siervo sufriente, pero luego para volverla a tomar. Es decir, está hablando de su resurrección, pero también está haciendo, de alguna manera, mención
al establecimiento de su reino. Ese reino que será establecido cuando Él regrese, cuando Él venga por segunda vez. Entonces, Él está haciendo mención no solamente aquí a su resurrección, sino también a lo que acontecerá al establecimiento de su reino. Cuando Él regrese ya de manera espiritual, pero también de manera física, para tomar posesión de lo que a Él le pertenece. Versículo 22 dice algo importante también para poder entender esto, para darnos el panorama completo. Versículo 22. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Acá nos está dando un panorama, un contexto de lo que está sucediendo en ese momento puntual. Ahora, es interesante ver de que Juan, a lo largo de su evangelio, va a hacer mención a las fiestas de Israel para revelarnos también de esta manera a Jesús como Mesías, porque esa era parte también del contexto judío, es decir, en lo que es la mención de las fiestas. Él menciona, Juan, en el capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, dice, Jesús subió a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Jesús subió, ¿no?, a Jerusalén para lo que era la fiesta de la Pascua. Está haciendo mención a las fiestas y está haciendo mención a que Jesús acude a estas fiestas. Ahora nos está diciendo de que se celebraba entonces la fiesta de la dedicación, lo que viene a ser en la actualidad, o lo que es realmente la fiesta de Hanukkah. Es la fiesta de la dedicación. Y un poco para entender esta fiesta, era una fiesta en la cual se rededicó el templo. Un templo que en la antigüedad, el templo de Salomón, que fue profanado, como nos cuenta o nos relata en el libro de Daniel, en el capítulo 11, que un líder griego, un rey griego, Antíoco Epífanes, que dicho sea de paso, es el prototipo del anticristo que está por manifestarse en medio de nosotros, que ya está en medio de nosotros, pero todavía está velado, todavía no asciende al poder, pero ya está listo para tomarlo, por lo que estamos viendo nosotros en el panorama político mundial. Entonces, por eso, hermano, esto es muy importante, prestar atención y meditar en esto. Entonces, dice de que Antíoco Epífanes profanó el templo, y luego, ya en la historia, vamos a ver de que los macabeos, un pequeño grupo de judíos celosos, se rebelaron contra él, lograron vencerlo y lograron tomar el control del templo y rededicarlo. Es decir, primeramente limpiarlo de esa abominación desoladora que luego nos habla también el Señor Jesús, que cuando veamos la abominación desoladora que hubo, como hubo en los tiempos de Daniel, hablando de este hecho histórico, de esta fiesta de Hanukkah, de la dedicación, ¿no?, que los macabeos, estos hermanos celosos de Dios, ¿no?, de las cosas de Dios, retomaron el templo, lo limpiaron de esa profanación y lo rededicaron. Entonces, esta es en sí la fiesta de Hanukkah, que hasta ahora se celebra. Y hermanos, las fiestas judías se siguen celebrando. Ellos siguen celebrando la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, Hanukkah. Entonces, hay algo importante que nos quiere decir el Señor aquí, que hay un contexto importante, ¿no? Hemos dicho de que a eso hace también referencia en el pasado y en el futuro no muy lejano de la manifestación del anticristo, porque también nos dice de que va a haber una profanación del templo. Muchos sabemos ya de que el pueblo judío está por reedificar el tercer templo, y ese templo es
y tienen ya todo preparado, inclusive los animales, las piedras, todo en lo que es todos los, eh, podríamos decir, ¿cómo se me va la palabra en este momento? Toda la, todo lo que se conlleva el templo, ¿no? Los cucharones, qué sé yo, todas los recipientes, todo ya lo tienen listo. Solamente falta el momento oportuno en que Dios haga algo o el anticristo haga un pacto, como hemos dicho ya muchas veces cuando hemos predicado del libro Apocalipsis, ¿no? De los 3 años y medio, cuando hemos predicado de Daniel, ¿no? No quiero confundirlos, pero está diciendo, si usted nos ha seguido y sabe de lo que hemos hablado, entonces va a ser profanado nuevamente. El anticristo se va a presentar como Dios y va a profanar, va a querer poner un ídolo que haga mención a él en este nuevo templo que todavía está en proyecto, pero que ya está listo potencialmente para ser reconstruido. Entonces, algo particular, estas fiestas duraban en verdad 8 días, 8 días, ¿no? Entonces, esta fiesta de Hanukkah, de purificación, rededicación, duraba 8 días, 8 días. Dice que era invierno. Muy importante, tengamos en mente esta duración de 8 días. Ahora, dice aquí, ¿no? Versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora, había una expectativa en el contexto judío sobre las fiestas. Ellos, al igual que nosotros en cierta manera, tenían claro o tenían la convicción de que el Mesías vendría, se manifestaría al pueblo de Israel en una de estas fiestas, en una de estas fiestas importantes. Ahora, indudablemente, ellos no tienen la revelación que ahora nosotros tenemos, o no tenían la revelación. Hermanos, realmente vemos de que el Mesías cumplió y cumplirá con las fiestas que son un cronograma espiritual de Dios para el mundo entero. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, esa Pascua que ellos celebraron cuando salieron de Egipto, ¿no? Eso de matar el cordero, de cubrir los dinteles de la casa para que el destructor, cuando pase, ellos no se vean afectados, no murieran sus primogénitos. Esa fiesta tuvo cumplimiento literal. Jesús la cumplió el día en que Él entrega su vida en la cruz del Calvario. Por eso dice, consumado es. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como el mismo Juan lo declara. Él derramó su sangre por ti y por mí, para que ya el juicio de Dios no caiga sobre nosotros por causa del pecado. Por eso tenemos que obedecerle al Señor, para que en ese momento su sangre sea aplicada en nosotros y la ira de Dios, el juicio de Dios por causa del pecado, no sea de manera literal manifestado sobre nuestras vidas. Por eso toda persona que no ha entregado su vida a Jesús, lamentablemente, está destinado a una eternidad sin Dios, porque la paga del pecado es muerte. Por eso la palabra nos lo dice, la paga del pecado es muerte. Y la única manera de ser limpiados, de ser erradicado el pecado en nuestras vidas, es aceptando a Jesús en nuestra vida, aceptando ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. En ese momento, Él se imputa a nuestro pecado y su justicia nos es imputada a nosotros. Somos cubiertos con su sangre. A partir de ese momento, el Señor, así como veía en el propiciatorio la sangre que cubría, así también nos ve a nosotros a través de los méritos de Cristo, y el perdón, la gracia de Dios nos es atribuida, ya no el juicio, sino su gracia, porque Jesús ha llevado nuestra culpa y nos ha impartido su justicia.
Él no pecó, por eso que resucitó. Ahora Dios nos ve a nosotros justificados, es decir, como que no hemos cometido ninguna falta, porque nosotros hemos cumplido con el requisito que Él establece. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios, en herederos y coherederos. Nos va a decir también luego el apóstol Pablo. Todo lo que es de Dios ahora nos pertenece por herencia. Entonces, los judíos tenían la expectativa de que el Mesías se iba a revelar en una de estas fiestas. Y eso ha pasado, ¿no? Como hemos mencionado con respecto a la Pascua. Y es más, podríamos decir que la fiesta de las trompetas, hermanos, se cumplirá el día del arrebatamiento de la iglesia. Estoy hablando un poco de esto para que pueda usted entender que Jesús cumplió y va a cumplir literalmente con cada una de las fiestas importantes, de estas fiestas religiosas. Dice el apóstol Pablo, y el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, como con trompeta de Dios, dice que Él nos llamará y dice que los que hayan muerto en Jesucristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y le recibiremos en las nubes. Ese es el arrebatamiento de la iglesia que está próximo a venir, pero por eso tenemos que andar en obediencia. Tenemos que estar cumpliendo con lo que Dios establece, hermanos, para que ese momento podamos nosotros ser participantes de esa bendición. El Señor viene pronto por su iglesia, pero dice que Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, es decir, que está andando en línea con lo que Dios establece en su palabra. Entonces, esa expectativa está latente y los judíos la tenían. Entonces ahora Jesús está, aquí nos dice, Jesús andaba, versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón. El pórtico del Salomón era un salón cercano al lugar santísimo, donde el rey Salomón se ponía en un salón donde él adoraba a Dios. Recordemos de que él era de la tribu de Judá, no era levita, no tenía acceso al lugar santísimo, no podía entrar al templo porque sería profanarlo, era lo que Dios había establecido, era un privilegio, por decirlo, solamente para los levitas, que podían ser sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces, vemos aquí que como él no tenía acceso, entonces se le ubicó ese salón que estaba más cercano al lugar santísimo. Es decir, él podía decir, yo no puedo entrar, pero quiero estar lo más cerca posible de esa presencia de Dios para adorar. Ahora sabemos que por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso libre al trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él fue el que entró a la presencia de Dios ofreciéndose a sí mismo, ofreciendo su sangre para justificarnos. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabemos nosotros de que el sacerdocio levítico, como nos dice el libro de Hebreos, fue abolido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sumo sacerdote, no según el linaje levítico, sino según el nuevo propósito, el nuevo pacto. Ahora, este salón era del rey Salomón. Ahora está allí, en medio de ese lugar, el rey Mesías. Jesús es el Mesías rey. Entonces, él ahora está allí. Literalmente estaba él caminando en ese lugar y ellos lo veían y decían, ¿qué está haciendo? ¿Qué está tratando de mostrarnos? Y eso causa en ellos una expectativa, causa en ellos
una situación de suspenso, porque justamente en el luego de que nos dice el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, versículo 24, entonces le rodearon a los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es decir, esa actitud de Jesús causó en ellos esa expectativa, ese suspenso, ¿no? Nos tienes al vilo, nos tienes suspendiendo de un hilo, literalmente. Eso causaba en ellos esa actitud. Unos decían, no, esto es un endemoniado. Ellos decían, no, no puede ser, porque esta es una marca del Mesías, pero ahora lo vemos aquí. Y por eso dice él, si tú eres estos judíos, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el versículo 25 nos dice, Jesús les contestó, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Él le dice, no creen, pero no es una creencia común, no es una actitud mental, no es un conocimiento que queda aquí, hermanos, sino que nos lleva a la práctica. Es decir, ellos sabían lo que deberían saber lo que era realmente creer. ¿Y cuál es el modelo de fe, de creencia activa y creencia, por decir, eficaz? Pues nada más y nada menos que el ejemplo del padre de la fe, de Abraham. Es decir, ustedes tienen que creer, pero de la manera que creyó Abraham, nuestro padre de la fe, ese personaje que ustedes conocen a través de las escrituras. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, no solamente fue una creencia mental, sino que él lo llevó a la práctica. Abraham lo llevó a la práctica. Por eso que halló gracia delante de Dios. Por eso que se convirtió en amigo de Dios. Él creyó, nos va a decir el apóstol Pablo, en esperanza contra esperanza. No vio su cuerpo como ya muerto. No vio la esterilidad de Sara. Él recibió una palabra y él dijo, Dios es poderoso para cumplir lo que me ha prometido. Aunque yo vea las circunstancias adversas, contrarias, yo voy a mantenerme firme en esa fe. Voy a creerle a Dios. Y acá lo que les está diciendo Jesús es, ustedes no me están creyendo como creyó Abraham. Ustedes no deben creer por lo que ven, es decir, ver para creer, ¿no? Como ustedes me están viendo a mí como un hombre, entonces no les permite ir más allá en su fe. Tienen que creer como creyó Abraham. Abraham veía una circunstancia, pero él fue más allá. Él dijo, yo no me voy a dejar llevar, por lo que veo. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a nosotros como cristianos? Nos dice que nosotros no debemos andar por vista, sino por fe. Es decir, hermanos, amigos, nuestros sentidos naturales nos pueden engañar. Nuestras emociones nos pueden traicionar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso decía, no es necesario, no es suficiente, creer solamente en Dios. Tenemos que creerle a Dios. A muchas personas les predico, les hablo, y ellos dicen, pero yo creo en Dios. Sí, está bien, pero tienes que creerle a Dios. Y Dios dice en su palabra muchas cosas que son contrarias a lo que tú dices llamar fe. Porque tú crees en ciertas cosas que solamente la religión ha establecido. La religión vive en idolatría. La religión solamente ha puesto una escala de pecados. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. No dice si es una mentira blanca, o algún hecho que según esa escala es insignificante. No, los pecados graves es sí, si tú eres un asesino, un violador. No, no, no.
La paga del pecado es muerte. No hay escalas, hermanos. El pecado nos destituye, nos separa de Dios. La Biblia nos habla de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios espera de nosotros. Él nos dice aquí que no nos hagamos ídolos. Él dice aquí que nosotros vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, vivir consagrados para Él, vivir separados para Él, vivir en obediencia. Mientras que dicen algunas doctrinas, no, esto ya no, no, esto sí. Y es más, vamos a ver algo más, algo que es parte de la doctrina que se establece muchas veces ahora, ¿no? Vamos a leerlo más adelante y cuando ya lleguemos ahí voy a hacer mención de ello. El tiempo me gana, pero vemos aquí que el Señor le dice, ¿no? Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de Dios, de mí. Una vez más, ellos sabían, y por eso decían, un endemoniado no puede hacer estas cosas. No puede hacer estas cosas porque es una manifestación de lo que el Mesías va a hacer. Y él mismo les dice, ustedes no creen, ¿no? Ustedes, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las obras. Hemos visto de que este ciego de nacimiento, este ciego que ha sido sanado, es una parte de esas obras a las que Jesús está haciendo mención aquí. Es una muestra de que yo soy el Mesías, les está diciendo, ¿no? Y dice, estas obras, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Aquí la palabra nombre, y ya lo hemos visto y lo hemos citado anteriormente, la palabra nombre o el nombre de una persona en la Biblia habla de su carácter, habla de su esencia. Entonces, le está diciendo, estas obras manifiestan el carácter de Dios, manifiestan la esencia de Dios en mi vida. Están dando testimonio de que yo soy quien digo ser. Está hablando de mi naturaleza divina, pero ustedes no están creyendo, se están dejando llevar por lo que ven. No tienen la misma clase de fe de Abraham. ¿Tú estás creyendo de esa manera? Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Acá le está diciendo la realidad. Ustedes no son de mis ovejas. No pueden discernir correctamente de que yo soy el Mesías porque no son mis ovejas, no me conocen, no tienen revelación, no tienen intimidad conmigo, no me están recibiendo como el que yo soy realmente, el Mesías. No me conocen, no tienen intimidad. Y hermanos, amigos, para poder tener revelación es importante tener una relación íntima. Por eso le dice, no son ustedes mis ovejas, no tienen revelación profética. Por más de que las escrituras de Ezequiel 34, del Salmo 23, está ahí aún en sus Biblias, ustedes y yo estoy hablándoles ahora del cumplimiento de esto, les estoy diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy el que da la vida por las ovejas. Yo no he venido a sacar provecho de las ovejas, sino a dar mi vida en beneficio de las ovejas. Ustedes no están teniendo esa revelación de lo que ya Dios dijo en el pasado. Ahora mis obras, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, dan evidencia de que soy el Mesías, pero ustedes no creen y no tienen la capacidad de oír mi voz porque no me obedecen. Si no oyen, no van a poder obedecer. Versículo 26 dice, vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano.
Aquí, este versículo es predilecto para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, que la salvación es salvo, siempre salvo. Eso se ha hecho una doctrina en la iglesia. Pero hermanos, eso mal entendido, mal aplicado, se ha convertido en una licencia para pecar, no para andar en gracia, sino para andar en excesos. Y es por eso importante entenderlo en el contexto real. Aquí Jesús dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Y la vida eterna es una manifestación del reino. Lo que le está diciendo aquí es, ustedes van a tener vida en la perspectiva del reino, porque Él ha venido a establecer, a dar a conocer el reino. Acuérdense, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, pero no a cualquier tipo de mentalidad, sino ahora aplicar los principios de Dios en nuestra vida para que nuestra mentalidad sea corregida. Por eso que Pablo va a decir en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente a través de la palabra y a través del Espíritu, que es el que nos va a guiar a toda la verdad, el que nos va a guiar al propósito de Dios. Entonces, eso es vida de reino. A los que ya están en el reino, escuche bien, a los que ya están en el reino, nadie los puede arrebatar de su mano. Esa es la aplicación correcta, ese es el sentido correcto. Aquellos que ya están en su reino, nadie los puede arrebatar de su mano. Y eso es muy diferente. Eso es muy diferente a yo apropiarme, a yo creer, a yo establecer una doctrina, ¿no? De que soy salvo para siempre. Hermanos, entonces es estar conectado, es estar en la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es lo que me establece o lo que me mantiene en el reino. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que cada uno de nosotros vivamos en santidad, separados para Dios, vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos una relación estrecha con Él. Conocemos su voluntad. Queremos hacer lo que a Él le agrada. Somos uno. Hemos dicho que el cumplimiento del mandamiento nos da unidad, nos da seguridad, nos da el respaldo de Dios. Y eso es lo que dice Dios. Si tú estás en mi perfecta voluntad, si tú estás andando en obediencia, tú estás andando en santidad, tú tienes mi respaldo. Yo te voy a proteger. Yo no voy a dejar que nadie te arrebate de mi mano. Pero viéndolo en el otro sentido, si yo, hermanos, no estoy andando en la perfecta voluntad de Dios, como sucede ahora, esto sí lo aplico, esto no lo aplico, eso no es la perfecta voluntad de Dios. Esto ya no está vigente para mí, esto sí. Es decir, hago lo que a mí me parece, lo que según mi criterio y mi razonamiento creo o pienso que es la voluntad de Dios, y eso es lo que ha permitido que la iglesia se contamine ahora viendo cosas que no se deben ver, hermanos, que ni siquiera vemos en otras religiones. Hay otras religiones que tienen más reverencia de lo que tienen ahora los cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, que nos decimos ser evangélicos, o como usted quiera llamarle. Estas personas reflejan más temor, más reverencia. Antes yo recuerdo que cuando estábamos en otra religión, hermanos, entrábamos, hacían una reverencia, qué sé yo, de manera que no era la correcta, pero manifestábamos a nuestro concepto, según esta religión, temor, reverencia. Íbamos bien vestidos, teníamos nuestra ropa de domingo para ir a la iglesia, lo mejor que según teníamos en nuestro ropero. Ahora se va con chancletas, con chor, con vivirí, con gorro. ¿Qué más vamos a decir? Con cosas impregnadas en nuestro cuerpo, que
son, hermanos, eh, que son modas que vienen del mismo infierno, que vienen del paganismo. Y muchos hijos de Dios todavía teniendo supuestamente conocimiento de Dios, teniendo tiempo en el Evangelio, esposas, esposos de siervos, de siervas, ministros, ministras, practican estas cosas. Y después, justamente, basado en esta doctrina, dice, no, Dios te acepta como tú quieres. Sí, es verdad. Como Dios te acepta como eres. Sí, perfecto. Si yo llego a la iglesia, no habiendo conocido a Dios, llego en ese estado, Dios me acepta tal como soy, no me echa fuera. Dice el que a mí viene, Dios no lo echo fuera. Pero hermanos, si yo, diciendo conocer a Dios, practico esas cosas y después pretendo que eso sea aplicable a mí, ya la condición es diferente. ¿Por qué? Porque yo supuestamente tengo conocimiento de Dios. Yo supuestamente entiendo de que eso no le agrada a Dios, pero aún así lo estoy haciendo. Aún así lo estoy practicando y después quiero ejercer esa justicia. Hermanos, la Biblia dice de que al que más se le dio, más se le va a demandar. Tenemos que ser santos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mundano y una persona que dice conocer a Dios, que dice agradar a Dios? No hay ninguna diferencia ya. Ya parece un club, ya no parece realmente un lugar de adoración. Entonces, es diferente. No es como se está pensando. Ahora, por eso es vivir en santidad, en obediencia. Ahora estamos en ese proceso, no somos perfectos, pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Cuando caemos en pecado, Él nos redarguye de pecado y volvemos a someternos a Dios y aprendemos la lección y no volvemos a cometer el pecado. En Juan, en su carta, Juan dice que nosotros no practicamos el pecado. No dice que no pecamos, no vivimos en una práctica constante del pecado. Esa es la diferencia. Somos todavía vulnerables por nuestra naturaleza caída, pero si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Entonces vamos a poder vivir en santidad, en obediencia, vamos a agradarle a Dios y eso nos permite que nadie nos arrebate de su mano. Su mano, la mano de Dios, cuando hablamos de la mano de Dios, expresa su poder, expresa su autoridad, expresa su señorío. Entonces, esto nos está diciendo que cuando Él dice que nadie nos arrebatará de su mano, justamente es porque Él está teniendo señorío en nuestras vidas, porque Él está teniendo autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Él es el que gobierna nuestras vidas, Él es el centro de nuestras vidas. Ya no hacemos nuestra voluntad, sino la de Él. Como diría Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso debe ser la realidad de cada uno de nosotros que nos llamamos o decimos ser creyentes, ser hijos de Dios. Hermanos, mientras estemos en esa posición, en esa condición, entonces en esa situación nadie nos puede arrebatar de su mano. Si esto no es nuestra realidad, no estamos bajo su señorío, sino bajo nuestra propia voluntad. Es verdad, mientras estamos bajo su señorío, bajo su voluntad, bajo su gobierno, nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero si tú haces tu voluntad, tú te estás saliendo de su cobertura, tú te estás saliendo de su mano, hermanos. Y recuerden, todavía tenemos libre albedrío. Dios no nos sujeta a la fuerza. Si nosotros decidimos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, nos salimos de su mano, nos salimos de su cobertura, estamos desprotegidos. Nuevamente, Juan capítulo 10 nos dice que el pastor nos guía, que el pastor nos saca del redil. Es decir, ellas escuchan mi voz y me siguen, me obedecen. Pero las ovejitas
que se descarrían, que deciden, no, yo no quiero comer aquí, quiero comer allá, están expuestas a que el lobo, el enemigo se las coma, que el enemigo las arrebate, que el enemigo las destroce. Y eso está pasando en la actualidad. Por eso, una vez más, amado hermano, amigo, tú necesitas tener al pastor de pastores sobre tu vida. Ahí estarás protegido. Él te promete vida eterna, te promete protección, te promete buen alimento, te promete muchas cosas que están en su palabra. Pero primero tienes que obedecerle, tienes que tener una relación íntima con él que te capacita para poder conocer todo su propósito. Es decir, tener revelación, que cuando tú leas la Biblia, tus ojos sean abiertos y puedas entender todo el propósito de Dios para tu vida y te dispongas a obedecer, porque Él dice que no hay bien para nosotros fuera de Él, que Él, sus pensamientos no son de mal, sino de bien para obtener el deseo de nuestros corazones. Tú quieres lo mejor, pues Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Así como tú quieres lo mejor para tus hijos, cuánto más nuestro Padre perfecto. Y Él tiene todo el potencial y tiene todo. Hermanos, Él dice que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Somos herederos y coherederos con Jesucristo. Pero todo empieza entregándole su vida a Jesús. ¿Ya lo has hecho? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Le has entregado tu vida? Entonces, vemos aquí, dice, mi Padre me las ha dado. Él es mayor que todas. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Claro, porque nosotros nos hemos sometido. Santiago va a decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Hermanos, es andar en obediencia, es andar en sometimiento a lo que Él nos establece en su palabra. Y nosotros sí, vamos a ser probados en nuestra fe, pero tenemos que resistir justamente parados en las promesas de Dios, dependiendo de su palabra y de su espíritu. Y en ese momento el enemigo va a ver de que no tiene cabida y va a huir, nos va a dejar, pero por un poco de tiempo, porque recuerden, estamos en un proceso. ¿Ya le entregaste tu vida a Jesús? Él quiere darte seguridad. Él quiere, hermano, amigo, librarte de todas estas cosas que están por venir. Él ha venido para darte vida y vida en abundancia. Así que en esta hora, si aún no lo has hecho, yo te motivo a que tú le abras tu corazón al Señor. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo se logra? Pues reconociendo tu condición, reconociendo tu situación e invitándole a entrar en tu corazón, entregándole tu vida a través de una oración. Si no lo has hecho, hazlo en esta mañana. Cierra tus ojos por un instante para evitar toda distracción, pero abre tu boca y abre tu corazón. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así que en esta mañana, en esta tarde ya dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Señor, entra en mi corazón, toma el primer lugar en mi vida y yo te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Obedeciendo tu palabra, Señor, que me va a dar revelación, que me va a dar conocimiento de tu plan, de tu propósito eterno. Señor, hoy yo te entrego mi vida. Señor, hoy yo te abro mi corazón para que tú a partir de hoy seas mi Señor
y mi único Salvador. Señor, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia dice que tú hoy te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y ya no irás a condenación, has pasado de muerte a vida eterna. Pero esto es solamente el principio de este proceso. Ahora tú necesitas conocer de Dios, conocer su palabra, sus promesas, todo lo que Él ha establecido en este manual de vida para ti y para todo ser humano. Así que nosotros queremos ayudarte. Escríbenos para darte algunas ayudas, para orientarte en esta nueva vida, en este nuevo proceso, como hijo, como hija de Dios. Así que escríbenos y te recordamos una vez más que estamos los días miércoles 7:30 de la noche a través de este medio también, teniendo el tiempo de oración e intercesión. Queremos orar por ti, porque en este proceso el enemigo no se da por vencido. Él no da prenda por perdida. Él va a tratar de otra vez tomar el señorío de tu vida. Pero el Señor ya te dio la victoria. El Señor te ha dado recursos y tú tienes que conocerlos. Te ha dado una armadura, de la cual un arma poderosa es la oración. Por eso tenemos este tiempo de intercesión. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, tenemos la predicación, la exposición de la palabra, de salvación y de edificación. Así que, una vez más, damos gracias a Dios por tu tiempo, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Prepárate. Dios te bendiga.